En esta mañana el tema que vamos a tratar se titula así: Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto nos hemos visto enfrentados a esto? A estar en situaciones donde no nos queda más que creer en Dios. Porque a los ojos humanos muchas veces las cosas son imposibles, ¿verdad? Pero solamente la obra de Dios es la que se manifiesta, ¿verdad? En los imposibles. Vamos a ir a Juan 11, vamos a leer una historia muy conocida, que es la historia de Lázaro. ¿Cuántos han leído la historia de Lázaro? Muchas veces, ¿verdad? Vamos a leerla en esta mañana un trozo, pero luego vamos a ir viendo algunos versículos. Pero quiero que en esta mañana nos quedemos con esto, desde el versículo 38 en adelante, y dice así: Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal». En otras versiones dice, hiede ya, o sea que el olor era ya putrefacto, ¿verdad? Pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Amén. Este es el milagro físico más grande que Jesucristo hizo mientras estuvo en esta tierra. La resurrección de un muerto, un hombre en estado de descomposición por 4 días. ¿Se lo pueden imaginar? 4 días ya. En esa zona del planeta, digamos, el calor que hacía era, atado de manos y pies con vendas, con un sudario sobre su cabeza, sale después de escuchar la voz de Jesús. Según el Evangelio de Juan, este milagro fue también el último antes de la crucifixión de Jesús. Este milagro fue el que rápidamente condujo a nuestro Señor Jesucristo a la crucifixión. ¿Qué significa gloria? ¿Qué significa gloria? Entre tantos significados que tiene esta palabra, me voy a enfocar en lo siguiente, que gloria significa resplandor, excelencia, brillo, representa la manifestación de Dios en esta historia. Quiere decir que cuando dejamos de ver lo temporal, lo humano, lo que nuestros ojos pueden ver, podemos ver la manifestación y la gloria del Señor. Es cuando el obrar de Dios se ve, se deja ver, ¿verdad? Se empieza a mostrar la obra de Dios. Cada tribulación que tú y yo vivimos nos da la oportunidad de ver su gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones imposibles donde solo Dios podía obrar y Él lo hizo? Y se glorificó el Señor, ¿verdad? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Pasaremos tribulaciones, pasaremos momentos difíciles. Nuestra vida con el Señor, ¿en qué consiste? En fe y en confiar. No tenemos otra opción. Se trata de confiar, de creer, de estar conscientes de que las tribulaciones pasan, son pasajeras. Y pasarlas al lado del Señor se pasan de la mejor manera. Vemos su gloria manifestada. Sin duda, cuando estamos en plena tribulación y conflicto, no miramos, ¿verdad?, otra cosa. Estamos metidos en la tormenta y a veces nos cuesta mirar que en algún momento vamos a salir de esa situación. ¿Cuánto les ha pasado?
A mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy en situaciones de conflicto, de dolor, no puedo ver más allá. Estoy como cubierta por el mar, por la tormenta, por la lluvia, por el viento. No me deja ver lo que el Señor va a hacer. No miramos más allá. Hay dolor muchas veces, hay cansancio, hay escasez, hay situaciones legales que enfrentar. Por eso nos cuesta ver, pero en los momentos de tribulación es cuando más se abren las posibilidades a que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Siempre vamos a tener la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestro dolor. Siempre, siempre. Donde nada se ve, donde todo está oscuro, donde no podemos ver el final del dolor, ahí la gloria de Dios se manifiesta. Cuando nosotros, muchos conocen la historia del inicio de esta iglesia. Estábamos en una situación de mucho dolor, de mucha angustia. No sabíamos qué iba a pasar, a dónde íbamos a ir, qué iba a hacer el Señor. Nosotros con Gonzalo estábamos dispuestos a irnos a Chile. No queríamos más, ya estábamos, de alguna manera le decíamos, Señor, basta ya, ¿no? Basta ya. Amamos España, pero ha sido una tierra tan ingrata, nos han tratado mal. Ya no queremos más, basta. Y queríamos regresar a Chile, pero Dios nos retuvo. Y en medio de nuestro dolor, en medio de las tribulaciones, en medio de las mentiras, en medio de tantas voces que se levantaron, tantas calumnias, tantas mentiras. Y en un momento era como, Señor, ¿y esto cómo lo vas a resolver? ¿Cómo se va a arreglar esto? Humanamente era imposible, ¿no? Era imposible. Pero ahí Dios empezó a obrar, empezó a mostrar el camino, nos empezó a indicar qué es lo que debíamos hacer. Nuestras autoridades aquí en España, nuestras autoridades en Chile nos empezaron a aconsejar, a decir lo que teníamos que hacer. Y alquilar este lugar, ustedes lo ven ya terminado, pero cuando Gonzalo me trajo el primer día, me dijo, Katy, he encontrado un local y está súper bueno para la iglesia. Yo le dije, bueno, vamos. Lo vi, de verdad que tenía que tener fe para verlo. Tenía que tener fe porque estaba todo feo, el suelo era, bueno, vamos. Habían paredes por todos lados y Gonzalo decía, pero es que estas paredes, imagínatelo sin paredes. Yo me tenía que imaginar esto sin paredes, ¿no? Y todo arreglado y bueno, y aquí y allá, bueno, yo dije, Señor, danos fe para esto. Lo único que teníamos eran unos ahorros que como grupo, ¿verdad? Habíamos juntado algunos meses que esos ahorros solo nos permitían alquilar este local. No teníamos más y lo hicimos porque Dios nos dijo, háganlo. Y lo hicimos. Y me acuerdo que en medio de toda la tormenta, el Señor nos da este lugar y los recursos comienzan a venir. Una de mis oraciones, y yo le decía, Señor, yo no quiero cargar a la gente, no quiero ponerles cargas económicas, no me parece, estábamos en plena pandemia, estábamos confinados, bueno, conocemos la historia, ¿no? Y el Señor empezó a traer los recursos de afuera, iglesias que no nos conocían de Estados Unidos empezaron a ofrendar. Y cada vez que Gonzalo necesitaba algo, algún material o algo, nos llegaban los recursos. Fue milagroso. Es decir, si ustedes ven este lugar hoy terminado, es solamente para la gloria de Dios. Solamente podemos darle la gloria a nuestro Dios. No hay más. No hay mérito humano, no hay nada que nosotros podamos haber hecho para que esto esté funcionando. Él lo hizo. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, el Señor lo empezó a hacer. Y lo hizo, La gloria de Dios es una manifestación sobrenatural en un determinado lugar, en una determinada circunstancia o en una persona. Si hacemos un recuento, encontramos que se hizo vigente en el diluvio, ¿verdad? Porque a pesar de todo, a pesar de la lluvia que mató a todos los humanos, el Señor mantuvo una familia salva, ¿verdad? Y ahí
podemos ver la gloria de Dios. A un pueblo lo libertó, ¿verdad?, de Egipto. Le hizo cruzar el Mar Rojo. Milagrosamente les abrió camino en el mar, donde no había camino. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Avanzar, y Dios abrió ese mar. Allí se manifestó la gloria de Dios. El pueblo fue guiado en la noche por una columna de fuego y en el día por una nube. La gloria de Dios. Se hizo presente cuando Salomón dedicó el templo a Dios y su gloria lo llenó todo. La mejor manera es creerle a Dios. Lo único que nos queda es creerle a Dios. Y Él se va a manifestar, su gloria se va a manifestar. La gloria de Dios es Jesús. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Sus discípulos creyeron en Él. Todo lo que Él hacía, cómo Dios le usaba, todos los milagros eran la gloria de Dios. Marta sabe que Lázaro murió, que lleva 4 días muerto, pero le dice, sin embargo, quita la piedra. Y ella responde, ya hiede, ya hay mal olor, ¿cómo vamos a abrir la piedra? Está descompuesto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Más allá de la adversidad, debemos tener en cuenta que no debemos dejar de creer en Dios, que veremos su gloria. Vamos a ver su provisión, vamos a ver salud, vamos a ver a nuestra familia protegida, guardada. Veremos salvación. La única manera es creer. Más que nunca debemos saber que las situaciones difíciles nos llevan a ver que las cosas difíciles son para la gloria de Dios. Su obra se hará vigente en diferentes escenarios, en el mar, en la tormenta, liberando a un gadareno, perdonando a una adúltera, perdonando al condenado a muerte que estaba crucificado al lado de Jesús. Le dijo, hoy estarás conmigo en la gloria, ¿verdad? Allí se manifiesta la gloria de Dios. Seguramente hay situaciones que no entendemos. Yo he estado muchas veces en situaciones donde no entiendo nada. Y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? No te puedo entender. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Cree, 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 yo lo voy a hacer. Su palabra también nos dice que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Seguramente no lo vamos a entender. No encontraremos explicación muchas veces al dolor que nos toca enfrentar. No asimilamos de por qué el dolor, de por qué el sufrimiento, del por qué de esta enfermedad. Pero sí tenemos que tener algo claro, que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que tú y yo vamos a experimentar por la eternidad. Por la eternidad. Job no entendía, pero sabía que Dios tenía un plan y un propósito. Él sabía que Dios iba a obrar. No temas a lo que tengas que enfrentar. Con Dios todo es posible. Para ver la gloria de Dios nos toca creer. No es opción, nos toca creer. Es un estilo de vida. Cuando pasamos por momentos de aflicción, cuando pasamos por situaciones difíciles, es el ambiente perfecto para la manifestación de la gloria de Dios. El escenario perfecto es la dificultad, pero nos toca creer. Cuando nos anteponemos al dolor con fe, debemos prepararnos para ver la respuesta y el milagro de Dios. Jesús les dio la lección a María y a Marta, quita la piedra. Si crees, verás la gloria de Dios, y al que cree, todo le es posible. Cuando creemos, la atmósfera cambia. Cuando creemos, descansamos. Cuando creemos, sabemos que en algún momento el Señor va a cambiar la realidad, va a cambiar la historia de mi situación. Se murió nuestro hermano, dijo, y Jesús nunca llegó. No se explicaban, estas hermanas no se explicaban por qué Jesús no apareció en el momento exacto.
¿A cuántas les ha pasado que esperamos que Jesús obre en un tiempo que nosotros queremos y no pasa nada? Y decimos, Señor, pero si he orado, te he llamado, he clamado. Lo mismo que hicieron estas hermanas, dijeron, Jesús, ven que Lázaro se va a morir. Y Jesús no llegó. Pero ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Él ya lo sabía. Él lo sabía. Él lo sabía. Cuando Jesús llega a ese lugar, lo primero que les dice, quita la piedra, recoge ese dolor, quita la piedra. A veces estamos desesperanzados, a veces tenemos incredulidad, a veces estamos en un estado donde hay una piedra que impide el milagro de Dios. A veces somos nosotros los que tenemos una piedra ahí que no dejamos que Dios obre a nuestro favor. Por eso Jesús les dice, quita la piedra, quítala, yo lo voy a hacer. Y a veces tenemos que analizar nuestro corazón. Falta de fe, incredulidad, desesperanza, falta de perdón. ¿Cuántas piedras podemos tener en el corazón? ¿Cuántas? Que impiden el milagro de Dios. Lázaro no iba a resucitar si no quitaban la piedra. Jesús les dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El Señor siempre tiene un plan mejor. ¿Y cuál era el plan para esta familia? No era sanar a Lázaro, era resucitarlo. Aún mejor, aún mayor la gloria de Dios se iba a manifestar. Hubiese sido sencillo sanarlo. No, ¿qué pensó Jesús? No, aquí se va a manifestar la gloria de Dios como nunca resucitando a este hombre. Y Jesús lo hizo, lo resucitó. A veces los planes de Dios son que no lo entendemos, ¿no? Pero es cuando Él lo quiere hacer a la manera de Dios para que su gloria se manifieste. Dios siempre tiene un plan mejor. Siempre es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque a veces queremos que Dios haga las cosas de nuestra forma. Nosotros a veces le planeamos hacemos un esquema, ¿no? Decimos, Señor, así, podrías hacerlo y tal. Son ideas nuestras, ¿no? Pero no es así. Él lo hace a su manera. Lo hace a su manera. Siempre es a la manera de Dios. Nunca un problema podrá superar la manifestación de la gloria de Dios. Tu problema y mi problema no es mayor que la gloria de Dios. No es mayor. Y hoy quiero destacar 3 momentos importantes que sucedieron en este relato. El primero, quitar la piedra. Ellas sabían que Lázaro resucitaría en algún momento, sabían que estaba muerto, que Jesús no vino antes de que muriera. Por eso a veces lo que sabemos puede estorbar lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Lo que pensamos, a veces analizamos tanto las cosas, estructuramos las situaciones en nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos impide ver la gloria de Dios. Para ellas, la muerte de Lázaro no tenía remedio, no tenían esperanza, pero estaba a punto de ocurrir un milagro. A veces en nuestra vida, en nuestra mente se levantan argumentos. A veces estos argumentos no nos dejan creer, porque tenemos tan estructurado todo que nuestros pensamientos no dejan que Jesús obre. Se levantan argumentos, duda. En Santiago 1:6 dice que debemos pedir con fe, con fe. Difícil es creer que cuando lo que necesitamos es imposible, ¿verdad? A nuestros ojos. ¿A cuánto les pasa? Que cuando oramos algo que aparentemente para nosotros es imposible, estamos como ahí, Señor, ¿lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Pero en realidad a nosotros no nos queda más que confiar y tener fe en el Señor. Lo que es imposible a nuestros ojos, estamos tan acostumbrados a tener esquemas, a estructuras, perdemos la expectativa, nos volvemos incrédulos, nos decepcionamos, porque a veces pasa el tiempo y no vemos la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué viene a nuestro corazón? La desilusión.
Se nos va un poco la esperanza y decimos, el Señor no va a arreglar esto. ¿Cómo va a arreglar esto, verdad? Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Sabemos mucho, ¿verdad? Sabemos mucho, tenemos muchos conocimientos, conocemos mucho la palabra, pero a veces eso nos limita. Tenemos que comenzar a creer más y saber menos. Creer más y saber menos. Lo que sabemos limita el mover de Dios. Y aquí va mi pregunta y te digo, ¿tengo que vivir por lo que sé o por lo que creo? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Por lo que yo sé, por mi estructura? ¿O voy a vivir creyéndole a Dios una y otra vez, una y otra vez? Yo decido creerle a Dios, yo decido vivir creyéndole a Dios. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque se generan luchas en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estamos ahí luchando entre lo que sabemos, lo que queremos creer. El milagro que necesitamos recibir de Dios está ahí en nuestra mente luchando. Pero en algún momento nuestra fe tiene que ser mayor. Y tenemos que posicionarnos sabiendo que Dios va a obrar. Tenemos que confiar. Persistir, no rendirnos, no limitarnos, resistir. Nuestra mente dice 2 más 2 es 4, pero yo necesito 5. ¿No, Roberto, ahí el matemático? 2 más 2, 4. Y a veces nuestra mente sabe que 2 más 2 es 4, pero yo necesito 5. Y es ahí donde entra la fe, creer que Dios me dará el 5. Dios lo hará, Dios lo hará. Los números a veces no nos cuadran, pero decido creer y ver la gloria de Dios. Con este lugar nos pasó eso, tuvimos que creerle a Dios. Tuvimos que creerle a Dios. Si no, porque los números no daban. 2 más 2, 4. Pero Dios nos dio 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Y Dios nos sorprendió. Dios es fiel. Nuestros números no cuadran, pero decido creer. Un hijo rebelde, pero decido creer que él no terminará así, que Dios tocará su corazón. Un matrimonio en crisis. Yo lo veo en crisis, pero tengo que creer que Dios va a obrar, que Dios lo va a hacer, que Dios va a restaurar mi matrimonio y Dios va a sanar mi familia, y Dios lo va a hacer. Yo he decidido creer. Cuando se diagnostica una enfermedad y nos dicen, oye, esto pinta mal, vamos a creer a Dios, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a tocar. Dejemos lo que sabemos porque eso nos aleja de recibir. Cuando decidimos creer, nos oponemos a la norma, nos levantamos y decimos, te creo, Señor, aunque es imposible, pero te creo. Nos resistimos a las leyes naturales, pero te creo. Cuando quisimos tener hijos con Gonzalo, ya llevábamos 5 años casados y dijimos, vamos a tener hijos. Teníamos ganas ya de llenar nuestro nido de amor con niños revoloteando por ahí. Fui al médico, bueno, lo típico, ¿no? El chequeo médico que te hacen y toda la historia. Y el médico me dice, bueno, el ginecólogo me dice, hay un problema. Tu útero, bueno, me dijeron es didelfo. ¿Puede ser? Sí, didelfo. Doble. Tienes un útero doble. Y va a ser un poco difícil que tengas bebé. Me explicó ahí algunas cosas, porque no solamente tenía el útero doble, tenía una cavidad también vaginal interna doble, entonces era súper complicado. Y me dice, bueno, pero lo vamos a tomar con calma. Vamos a dar 1 año entero para que te lo tomes con calma, sin prisas. Y si vemos que no se concreta el embarazo, pues ya veremos qué hacemos. Son jóvenes, tienen toda una vida por delante y bueno. Y me acuerdo que nos dijo, cuando ya tengas alguna novedad, vuelves. Bueno, la novedad fue lo otro que me había dicho, que este útero, cuando un bebé, bueno, cuando ya se fecunda, ¿verdad? El otro lado del útero empieza a hacer presión y se generan abortos espontáneos. Entonces me dijo, bueno,
puede ser que logres, ¿no?, llegar a alguna fecundación, pero que se aborte rápido. Vamos a irnos con cuidado. Bueno, ¿cuántos meses pasaron? ¿2? ¿1 o 2? Y volvemos a la consulta del médico. Y nos mira y nos dice, no. Se echa para atrás, ¿no? Y dice, no. Y nosotros le decimos, sí. Sí. Y dice, no, no puede ser tan rápido. Y nosotros le dijimos, sí. Ay, dice, esto es un milagro, dice. No se pueden imaginar, esto es un milagro, nos dijo. Y bueno, y ahí está el milagro. Aquí está el milagro. Y la otra también está, el primer milagro, porque allá afuera está la otra. Fue un embarazo de cuidado, estuve con síntomas de pérdida, como él me dijo. Uno de los dos lados del útero va a hacer presión y va a querer abortar este bebé, pero ahí se sostuvo. La vida que Jesús había dado, ahí estaba. Contra todo diagnóstico, a veces nos dan un diagnóstico y nos dicen, no se puede, pero Jesús lo hace. Jesús lo hace. Creemos que Jesús llevó nuestras dolencias, nuestra enfermedad. Tengo que creer para ver la gloria de Dios. Cuando decido creer, me opongo al no tengo, al no se puede, al no hay. Decido creer. Insisto que quiero ver la gloria de Dios. Cuando decides creer, comienza el milagro. Cuando en la billetera y en el banco no hay, no tengo, no hay, pero vemos su gloria. Creer por encima de lo que sé, por encima de la realidad. Vamos a creer en los imposibles. Nosotros estamos tomando una decisión como familia súper importante, pero humanamente es imposible. Y me salí a caminar al campo, tengo el campo al frente de casa, vivimos dentro del campo, y fui con mi perro, ¿no? Mi perro ahí con las orejas, y yo hablando con el Señor, yo le dije, Señor, pero esto es imposible, humanamente es imposible. ¿Y saben por qué he desarrollado esta predicación? Surgió de eso. Escuché la voz tan clara de Dios que me dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y a veces no nos queda más que creer y Dios hará el resto. Lo segundo, creer es locura para este mundo. ¿Cuántos le han dicho, tú estás loco? Tú estás loca. A nosotros nos han dicho locos así de veces. Así de veces. Cuando nos vinimos a España, nuestra familia decía, pero ¿de qué van a vivir? Si aquí lo tienen todo, aquí tienen trabajo, tienen su casa, tienen la familia. ¿Qué van a hacer en España? Pero nosotros teníamos un llamado de Dios. No veníamos buscando economía, no veníamos buscando un bienestar económico, veníamos porque le habíamos dicho sí al Señor. Y también entendíamos que Dios iba a obrar. También entendíamos que Dios iba a proveer, que Dios iba a hacer milagros. Me acuerdo que mi padre le decía a Gonzalo, las niñas, ¿dónde van a estudiar? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, él se pensaba que nos veníamos a África, no sé, al tercer mundo. Pero lo que él no sabía que mis hijas iban a estar mejor que en Chile estudiando. Pero bueno, era la preocupación humana, ¿no? A veces creer para este mundo es locura. Pero tenemos que decidir vivir creyéndole a Dios. Siento el dolor, siento la molestia física muchas veces, pero creo que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Con mis sentidos veo que mi cuenta bancaria está... Con mis sentidos lo veo. Pero con Dios sé que podré cubrir todo lo que tengo que pagar. Que Dios nos prospera. Mi diagnóstico médico pero decido creer que la sanidad de Dios viene a mi vida.
Y es allí cuando comienza una batalla entre lo que vemos y lo que creemos. Nuestra fe, creemos en los milagros de Dios, pero la realidad no es clara, ¿verdad? Pero Dios obra en medio de eso. Nos llamarán locos, pero locos que creen a Dios y que ven milagros. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dios lo hace por encima de todo. Ahora no lo vemos, pero lo tenemos que ver en fe, en lo eterno. Por eso es un desafío dejar de ver lo temporal y ver lo eterno. Tengo que ver lo eterno, tengo que enfocarme en lo eterno, ver lo que no puedo ver. Jesús en Juan 11:4, en esta historia de Lázaro, en este versículo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Y a veces nos toca enfrentar situaciones que no entendemos y decimos, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo, Señor? Pero es para gloria de Dios. Y a veces la enfermedad que nos llega, que toca nuestro cuerpo, no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Dios se glorifique. Las aflicciones de los hijos de Dios tienen por objeto ver la gloria de Dios. Si tú estás pasando por una aflicción, si tú estás pasando por una situación difícil, a lo mejor ahora no lo ves, pero Dios te dice, verás la gloria de Dios. Las situaciones amargas, las circunstancias. Tengamos viva la fe en la providencia de Dios. Incluso en las horas más oscuras de nuestra vida, veremos la gloria de Dios. Él lo hace. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas, los que confían en el Señor, todas las cosas que nos pasen, Él las convierte para nuestro bien. Yo lo he visto tantas veces en mi vida, donde una situación era tan adversa, tan difícil, estábamos hasta enlodados a veces, decíamos, ¿cómo vamos a salir de esto? Y Dios lo hacía. Y lo ha hecho una y otra vez y lo seguirá haciendo porque Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Él lo quiere hacer. Debemos llamar las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. A Abraham el Señor le dijo, de a ti haré naciones, reyes nacerán de ti. Y el pobre no tenía ni un hijo. Pero le dijo, Dios, de ti vendrán naciones, reyes. Y así el Señor lo hizo. Lo eterno, lo que está escrito en nuestra historia, lo que Dios va a hacer en nosotros, Él lo hará. Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque las circunstancias sean adversas, aunque Él nos dé una promesa y en ese momento nos miramos y decimos, ¿pero de dónde? Él lo va a hacer. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él lo hace, Él lo hace. Creemos, nos salimos de los sentidos y nos preparamos para ver la gloria de Dios. Y por último, y este es el último punto, en un momento cambia nuestra realidad. En un instante, Él lo hace. Cambia nuestra realidad. A veces estamos por años en situaciones adversas. A nosotros nos ha pasado tantas veces pelearla, estar. Y llega un punto donde le decimos, Señor, pero basta, ¿cuándo lo vas a hacer? Y nos toca resistir y Él prepara nuestro corazón, trabaja en nuestra fe, trabaja en nuestra paciencia, trabaja en nuestro carácter. Y en un instante Él lo cambia todo. Él lo cambia todo en un instante y Él lo sigue haciendo así. María quitó la piedra. ¿Qué haremos nosotros? Creer. Y si Él nos dice, quita la piedra, quitemos la piedra. Él lo hará. Él lanza la palabra, lo hace. De un momento a otro cambia las circunstancias. De un momento a otro lo que estaba trabado en nuestra vida se desata. Y se manifiesta la gloria de Dios. Por años podemos tener sueños muertos, por años.
tener sueños enterrados. Pero en un instante el Señor lo cambia todo y resucita esos sueños que estaban dormidos. Jesús nunca llega tarde. Aparentemente a nuestros ojos creemos que sí, pero Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Por eso yo no sé en qué situación estás hoy. No sé qué circunstancias estás enfrentando en lo personal. Pero cree que la gloria de Dios se va a manifestar. Y la realidad va a cambiar de un momento a otro. Las circunstancias que estamos viviendo cambian de un momento a otro. Dejaremos de pensar todo lo que sabemos y daremos espacio para la fe y para creer. Para creer. Por eso necesitamos que Él avive nuestros corazones, que Él avive el fuego que está dentro nuestro. Que no dejemos que ese fuego se apague. Que venga lo que venga, esa llama esté ardiendo. Pase lo que pase, podamos creer a Dios. Veremos la gloria de Dios. Las frustraciones. Tenemos derecho, ¿no?, a frustrarnos. Tenemos derecho a dolernos. ¿Qué mejor que nadie? Él nos conoce. ¿Qué podemos ocultarle al Señor? Yo muchas veces en oración he ido al Señor y le he dicho: Señor, no te entiendo. ¿Qué haces? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué tenemos que pasar escasez? ¿Por qué tenemos que pasar esto, otro? ¿Por qué me tengo que callar y no defenderme? Muchas veces me he tenido que callar y no defenderme. Muchas veces las situaciones han sido imposibles, humanamente hablando, ¿no? Imposibles. Pero Dios lo ha hecho. Lo ha hecho. Una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. No puedo decir que Dios no lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo. Y cuando en esta semana escuché tan claro que Dios me dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Yo le dije: Señor, te creo. Vamos a avanzar, vamos a dar este paso de fe. Aunque humanamente no hay nada, pero tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Por eso en esta mañana vamos a quitar las piedras que impiden el milagro de Dios. A lo mejor estás enfadado con Dios. A lo mejor te sientes frustrado. A lo mejor hay dolor en tu corazón. A lo mejor no entiendes, estás desesperanzado ya tanto tiempo orando por esto. Han sido años de oración, años. Y Dios todavía no responde. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En un instante Él lo cambia todo. Determino creer y así veré la gloria de Dios. Un milagro está a punto de gestarse en nuestra vida. Saldremos de la muerte como Lázaro. Y todo lo que el enemigo había querido hacer para traernos muerte, hoy sale a la vida. Y hoy Jesús dice: sal fuera. Lázaro, sal fuera. Dios nos dice hoy: sal fuera. Sal fuera. Ven a la vida. Ven a la vida. Vuelve a reír. Vuelve a sonreír. Vuelve a creerle a Dios. Vuelve.
vuelve. Porque lo que te ha pasado no es para muerte, es para vida y para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Pongámonos en pie. Empecemos a crear en esta mañana una atmósfera de fe donde Él comienza a resucitar lo que estaba muerto. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestra circunstancia de muerte. Todas nuestras aflicciones tienen como objetivo darle la gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a saludar nuestro milagro. Saludamos nuestro milagro. Me preparo para recibir el milagro de Dios. Me preparo para ver manifestada la gloria de Dios en mi vida. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque aparentemente había muerto, como Lázaro, tú tenías un plan mejor. Y yo te pido que en esta semana comiences a resucitar lo que estaba muerto, esos sueños, esa esperanza, esa fe. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a avivar tu fuego en medio de nosotros. Vamos a decidir creer, no lo que sabemos, no lo que está estructurado en nuestra mente, sino que vamos a creerte a ti, Señor. En esta mañana te decimos, te creo, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de que aparentemente esto no se resuelve. Pero tú lo vas a hacer, Señor, tú lo vas a hacer. La enfermedad se va de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Las familias que están afectadas por diferentes situaciones, divisiones, problemas, Señor, tú restauras las familias, Señor, en el nombre de Jesús lo creemos. Un milagro financiero, deudas que no se han podido pagar por años. En este tiempo tú aceleras, Señor, los tiempos y se comienzan a pagar esas deudas. Señor, tú abres las puertas, tú abres las puertas para tus hijos, puertas de trabajo, Señor, puertas. Tú lo haces, Señor, tú lo haces. En esta semana tú empiezas a obrar milagros, tú empiezas, Señor. Quitamos la piedra a esta hora. Falta de fe, incredulidad, tristeza, angustia, la sacamos de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de fe, que nos llenes de confianza, que nos llenes de esperanza, Señor. Hazlo, tú lo haces, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y en esta mañana a mí me gustaría hacer un llamado. No solemos hacerlo, pero si tú necesitas un milagro, quiero que pases aquí al frente. Vamos a dar ese paso de fe y vamos a orar para clamar por nuestro milagro. Puedes pasar, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Necesitamos un milagro tuyo. Necesitamos un milagro tuyo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, a esta hora queremos dar este paso de fe. Pasamos aquí al frente creyendo. Dejamos toda la estructura de nuestra mente atrás. Todo pensamiento que se ha levantado. Quitamos la piedra en esta mañana. Ora ahí donde estás, ora. Quita la piedra. Tú lo conoces, tú sabes lo que está impidiendo. Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Señor, te creemos a ti. Te creemos a ti. A esta hora descansamos en ti. Confiamos en tu milagro. Confiamos, Señor, en que tú lo vas a hacer, que tú vas a cambiar nuestra realidad en un instante. Tú lo harás, Señor, tú lo harás. Tú lo harás, tú lo harás. Llamamos a la vida. Jesús, llámanos a la vida. Llámanos a la vida. Tú nos llamas a la vida.
Gracias, gracias. Yo te pido por mis hermanos a esta hora. Tú les conoces. Tú conoces su realidad, lo que ellos están pidiendo. Haz milagros en esta semana. Comienza a obrar milagros, Señor. Lo creemos. Cambia la realidad de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.